No lo voy a volver a decir, solo voy a recordar de qué se trató. Eh, bueno, no estaba grabando, entonces simplemente para el que lo escuche por la grabación, estábamos leyendo números 32 del 1 al 23, partes del capítulo ese, donde está el famoso versículo, Moshe les dice a las 2 tribus y media que querían quedarse del otro lado del Jordán, que tienen que primero cruzar y luchar con las otras tribus y después pueden quedarse del otro lado, pero no pueden cómodamente quedarse ahí y evitar luchar con los demás, ¿no? Esto es un famoso versículo, lo que leímos recién, ¿acaso vuestros hermanos habrán de ir a la guerra y vosotros os asentaréis aquí? Que es lo que le dicen muchas veces hoy en día a los Haredim, a los ultraortodoxos, que ustedes se piensan que pueden quedarse sentados a estudiar y nosotros vamos a luchar por ustedes. No, ya en la Torá queda bien claro que todos juntos tenemos que salir a luchar, no existe la exención a un grupo, aunque esté estudiando. Pero sí hay otra parte en el libro de Deuteronomio donde habla de algunos que son exentos, y entonces hay que entender esta aparente contradicción de cómo puede ser que hay algunos que están exentos. Y ahí dicen, hablarán los oficiales al pueblo diciendo, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa y no la ha inaugurado? Que vaya y que vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla, que otro hombre la haya de inaugurar. ¿Y quién es el hombre que ha plantado vid y no ha usufructuado? Que vaya y regrese a su casa, no sea que muere en la batalla y que otro hombre la usufructúe. ¿Y quién es el hombre que ha contraído esponsales con una mujer y no la ha desposado? Que vaya y que regrese a su casa, no sea que muere en la batalla y otro hombre la haya de desposar. Y seguirán los oficiales hablando al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre que teme y cuyo corazón desmaya? En realidad, ¿quién es el que es una persona débil, digamos, que no tiene fuerza? Que vaya y regrese a su casa para que no se desmorone el corazón de sus hermanos como el corazón de él. Al verlo a él, que es un cobarde y que tiene miedo, por ahí va a tener una influencia negativa con respecto al resto de los soldados. Ahora, acá nos queda claro que hay ciertos causales que, en los cuales uno puede decir, bueno, yo no salgo a la guerra. ¿Y cómo puede ser? Antes dijimos que todos tienen que salir a la guerra. Entonces, como nosotros no somos una religión de la Biblia escrita, sino somos una religión de la Torá Shebe'al Peh, de la Biblia oral, es como los rabinos interpretaron la Biblia escrita y a veces incluso en contra del sentido literal del texto. Entonces, tenemos que ver qué hicieron los rabinos en las generaciones posteriores con estos textos y cómo interpretaron estas excepciones, cuándo serían válidas este tipo de excepciones. Y la Mishnah dice muy claramente cuándo corresponden estas exenciones en una Milhemet Reshut, en una guerra optativa. Enseguida vamos a ver qué es una guerra optativa, ¿no? Pero en una Milhemet Mitzvah, una guerra obligatoria, salen todos, aún el novio de su habitación y la novia de su jupá, debajo del momento del casamiento. O sea que es determinado tipo de guerra que puede haber excepciones, que son guerras optativas, enseguida vamos a ver de qué se trata eso, pero donde uno tiene que salir a la guerra, donde es una cuestión obligatoria, no existen excepciones. Y el Maimónides, en el siglo XII, que escribió su gran código Mishneh Torah, donde codifica incluso temas que ya no eran relevantes en su época, como que tuvieran que ver con la conquista o que tuvieran que ver con el templo que ya estaba destruido o que tuvieran que ver con incluso leyes que se aplicaban solamente en la tierra de Israel cuando ya no casi que existía gente que vivía allí. De todas maneras, él escribió sobre todos los temas y él explicó este tema también y dijo, un rey que debe combatir inicialmente en una Milhemet Mitzvah. O sea, si tiene que el rey llevar adelante una guerra, tiene que ser en una Milhemet Mitzvah, en una guerra obligatoria. ¿Y cuál es una guerra obligatoria? ¿Qué se considera una Milhemet Mitzvah? La guerra contra los 7 pueblos de Canaán. Les puse acá la lista de los pueblos, que son el Hití, el Girgashi, el Emorí, el Cananí, el Perizí, el Hidí, el Yebusí, como aparece en el libro de Deuteronomio. Hay 7 pueblos que ocupaban la tierra de Canaán cuando el pueblo de Israel entró.
esos pueblos había obligación de combatirlos y de sacarlos de ahí porque eran pueblos idólatras y no querían que tuvieran esa influencia contra el pueblo judío, en ese momento todavía se llamaba judío, contra el pueblo de Israel que entraba a conquistar esa zona, y entonces esos 7 pueblos había que aniquilarlos. Entonces, para cumplir con eso, para poder conquistar esa tierra, eso es una Milhemet Mitzvah, es una guerra obligatoria. La otra guerra obligatoria es la guerra contra Amalek. Amalek es el pueblo que cuando Israel estaba en el desierto y había gente más débil, entonces los atacó por atrás y trató de una manera muy poco ética luchar esa guerra. Y entonces son el ejemplo Amalek de cualquier enemigo que nos quiere destruir. ¿Sí? Entonces la guerra contra Amalek también es una guerra llamada Milhemet Mitzvah, una guerra obligatoria, porque también tiene que ver con la propia existencia del pueblo. Y por último, la guerra para asistir a Israel de un enemigo que lo ataca. Si de repente un enemigo ataca y está la misma subsistencia del pueblo en cuestionamiento, entonces obviamente que esa es una Milhemet Mitzvah, es una guerra que está en la categoría de las que todos tienen que salir y nadie puede decir, ah, no, yo estoy estudiando, o yo estoy haciendo otra cosa y no puedo salir a la guerra. Y dice que el rey cuando tiene que luchar, que en su momento el rey era el que dirigía la guerra, hoy en día no tenemos rey, sería, digamos, por ahí el gobierno de turno, quien está a cargo de defender el país, el Estado, etcétera. Después de haber hecho las guerras obligatorias, puede convertir en una Milhemet Reshut, que son guerras optativas, digamos, que no son obligatorias. Por ejemplo, una guerra contra otras naciones para ampliar las fronteras de Israel o para mostrar su grandeza y reputación. En esas guerras, según Maimónides, habría una posibilidad de decir yo no voy, pero vamos a ver que también eso se limita después. Pero en las guerras donde la existencia del pueblo está en peligro, nadie puede decir, ah, no, no, yo no salgo, que otro luche por mí, ¿no? Por eso aclara, como dijo la Mishnah, aclara Maimónides, estas exenciones en las que se regresan soldados del frente de batalla son todos en Milhemet HaReshut, pero en Milhemet Mitzvah salen todos, como dijo la Mishnah, aún el novio de su habitación y la novia de su jupá. ¿Sí? O sea que ya los versículos esos que leímos antes los hemos limitado a una guerra optativa y no una guerra donde la misma existencia del pueblo está en peligro. Hasta acá, comentarios, preguntas, algo. No los veo tampoco a todos, así que si alguna quiere decir algo, bueno, entonces sigo. Entonces quise traerle algunas fuentes que hablan de la vida humana y que hablan de las distintas circunstancias que se pueden dar y de cuándo se puede llegar a matar o a no matar. Hay muchas más cosas que se podrían traer. Traje las que a mí me parecían más relevantes. Uno de los versículos que usan en el Talmud A ver, pero voy a marcar esto. Es si uno puede no involucrarse, ¿no? Y es muy claro que no involucrarse no es una opción válida. Si uno ve que alguien está en peligro, uno puede decir, ah, bueno, yo no me meto, no es cosa mía. El libro de Levítico lo dice en estas palabras, no permanecerás quieto, en el hebreo no estarás parado, digamos, pero con el sentido de que no vas a estar parado sin intervenir, no te vas a quedar ahí sin hacer nada, ¿no? Las traducciones a veces son muy problemáticas, algunas las cambié, algunas es difícil cambiarlas, pero se pierde parte del significado con la traducción. Ahí dice Lota Mod al Dam Reja, no puedes estar ahí parado sin hacer nada mientras tu prójimo por ahí está desangrándose o está en peligro a su vida. ¿Sí? Eso es lo que dice, es el famoso capítulo 19 de Levítico, que todo el capítulo tiene como especie de reglas que son éticas de comportamiento para con el prójimo. Entonces el Talmud se apoya en ese versículo
Y el Talmud de Babilonia en el Tratado de Sanedrín dice así: enseñar a nuestros sabios. ¿De dónde sabemos que al que persigue a su prójimo para matarlo, se lo puede salvar de pecar a costa de su propia vida? Del versículo: no me permanecerás quieto ante la sangre de tu prójimo. Esa página, ese folio de Sanedrín, habla de una persona que está persiguiendo a otra persona con la idea de matarlo. Eso se llama un rodef, un persecutor, digamos, ¿no? Si uno lo ve a eso, en ese momento puede matar al que persigue, de esta manera también salvando al perseguido y también, según esto, salvando al que quería matar de pecar, porque no tiene derecho de matar a otra persona. Eh, en, Esto es como el Talmud explica esto. Hay otros temas más, no solamente se aplica si alguien está por matar a otra persona, pero también si alguien está por violar a otra persona. Pero esto solamente es válido si uno lo puede lograr en su momento, si uno no puede pararlo de otra manera, por ejemplo, lastimarlo para que no pueda seguir con sus planes, o pero si ya mató a la otra persona, uno no tiene ya más derecho de matarlo, uno tiene que llevarlo frente a un tribunal. Esto es nada más preventivo. Si uno ve a otro corriendo atrás de otro y puede salvar la vida de la otra persona, entonces puede en ese momento matar a la persona. Y lo aprenden y se apoyan en este versículo que no podés ver como una persona está por matar a otra y no haces nada, porque no es mi asunto, yo no me meto. ¿Sí? Esto no es válido. Tenemos una responsabilidad colectiva. Y Maimónides codifica esto en su ley de asesinato y la conservación de la vida y dice que una persona puede salvar la vida de otra y no lo hace, trasgrede el precepto: no permanecerás quieto ante la sangre de tu prójimo. ¿Algún comentario sobre esto? Esto sería como que el uno salva al otro dentro del pueblo, en una guerra. No, esto no es necesariamente una guerra. Esto es, vos ves una persona corriendo atrás de otra persona, la quiere matar o la quiere violar o la quiere hacer un daño así muy, muy grave. Vos si lo podés en ese momento pararlo antes que lo haga, no a posteriori, lo podés matar. ¿Sí? O sea que vemos que en todos los sistemas legales existe que hay que ver cuáles son las circunstancias de cuando alguien mató a otro. Una cosa es matar en una guerra y una cosa es matar a alguien que está por matar a otro y otra cosa es matar porque sí o para robar o para cualquier otra cosa, ¿no? Uno está totalmente prohibido asesinar, pero esto es dentro de un encuadre determinado. Estás por prevenir que alguien mate a otro, que alguien viole a otro. Y antes lo que vimos, estás en un estado de guerra donde te vienen a matar. Entonces tenés que salir vos también a matar. No es que nosotros estemos a favor de matar, pero a veces tenés que hacerlo. ¿Sí? Perdón, me gustaría hablar. Sí, Yo lo veo de otra forma. O sea que los Haredim que no quieren entrar en el IDF, que no quieren entrar a protegernos a su prójimo, que estamos muriéndonos porque nos están matando, pero no quieren entrar en el ejército. Me parece que está mal. Entonces ahí está. No permanecerás quieto ante la sangre de tu prójimo. claro, eso es algo que aplicamos cuando podrías decir que en la guerra explica gran parte de la guerra, porque en la guerra no sabes en qué momento se te da alguien te está por matar a vos. ¿Viste? Entonces es muy cómodo decir que los otros soldados vayan y nos protejan y nosotros nos quedamos estudiando. Y escuchás mucho ahí, desde el comienzo de la guerra y también mucho antes. El rabino Golinkin escribió una teshuvá donde él trae algunas de las excusas, digamos, que dicen los Haredim, Sí. que Dios cuida al que está estudiando o que le podés Ah, apoyar en algún tipo de milagro, que no te va a pasar nada. Y es mucho peor ahora porque ahora están tratando de pasar una ley donde limite aún más la posibilidad de enrolar a los Haredim en el ejército. Entonces hay una proporción
muy, muy chiquita. En la Teshuvá que escribió el rabino Golinkin mostró que cuando Ben Gurión permitió que exceptuar a los Bajurá Yeshiva, a los que estudian en la Yeshiva de ir al ejército, se hablaba de 400 personas. Sí, Y ahora es cuando mucho más. llegó el artículo ya se hablaba de 60.000 personas. Que Sí, yo pienso a veces que si Ben Gurión se hubiera dado cuenta cómo se hubiera inflado eso, no hubiera autorizado ni 400 personas, ¿no? Una, exactamente. una cosa es dejar que haya algunos que estudien y que mantengas vivo el estudio de las fuentes, y otra cosa es que sea de una manera masiva, en especial cuando ya murieron más de 800 soldados en esta guerra hasta ahora, Sí, y no está horrible. terminado todavía el asunto. Eh, No, pero bueno. ya, ok. Sí hay un concepto en las fuentes, Yeharé Gubal Yabor en hebreo, que es que hay cosas que uno tiene que preferir morir y no transgredir. Entonces la pregunta es si está autorizado el martirio o acaso es un sacrificio. Si uno puede decir, bueno, como a veces dicen, los Haredim no dicen que prefiero morir a ir al ejército, pero sí escuchamos decir al rabino jefe sefaradí, si nos van a querer obligar a ir al ejército, nos vamos a ir todos del país. Eso dijo hace un par de meses, ¿no? No es que se No vayan. sé qué punto están dispuestos al martirio, pero sí que hacen mucho ruido para no entrar al ejército y prefieren estar en la cárcel o lo que sea y no ir a servir al ejército. Entonces, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín, un poco después de lo que leímos antes, discuten el tema este de si uno debería martirizarse antes de matar o antes de, en este caso, entrar al ejército para matar al enemigo, ¿no? Y Rabbi Yohanan dijo en nombre de Rabbi Shimon ben Yotzadак, decidieron por un voto de mayoría en el altillo de la casa de Natza en Lod, con respecto a todas las transgresiones a leyes de la Torá, si le dicen a alguien transgrede y no serás matado, que transgreda y no sea matado, exceptuando la idolatría, el incesto, incluye el adulterio y el asesinato. O sea, las tres cosas que uno no puede hacer bajo ningún concepto es servir a un ídolo, tener relaciones sexuales incestuosas o asesinar a alguien. Asesinar a alguien no es lo que hablamos en defensa propia, sino asesinato. ¿Cuándo vino Rabdimi? Rabdimi es uno de los sabios que se conoce con el nombre de Nejute, y los que venían de Israel a Babilonia y traían enseñanzas de Israel a Babilonia, porque había academias de estudio de rabinos en los dos lugares, y Rabbi Yohanan es un amorá, un sabio de la época talmúdica de la segunda generación de Israel. Entonces Rabdimi vino de Israel a Babilonia y dijo en nombre de Rabbi Yohanan, esto se enseñó solo cuando no hay un decreto real de persecución religiosa o de coerción. Pero si hay un decreto real, se debe preferir el martirio y no transgredir a un precepto menor. O sea, si el rey dijo, quiero que, o los obligo a la idolatría, y el judío no puede permitir eso y tiene que preferir morir y no hacerlo. Cuando vino Rabín, que es otro de de los rabinos que venían de Israel a Babilonia y traían las enseñanzas, dijo también en nombre de Rabbi Yohanan, el mismo sabio de la segunda generación, aún sin un decreto real. Se permite solo en privado, pero en público uno debe cometer martirio aún por un precepto menor y no violarlo. O sea que no solamente no se puede si el rey decretó que todos los judíos ahora tienen que hacer idolatría, sino que aunque no lo hubiera decretado, uno no puede cometer ese tipo de pecado tan engorroso. Y entonces preguntan, ¿qué significa un precepto menor? Y Rab, el hijo de Rabbi Yitzhak, dijo en nombre de Rab, aún cambiar las correas de las sandalias. Esto parece muy raro, ¿no? Pero se ve que en esa época los judíos ponían de forma distinta las correas de las sandalias, y si te convencían a ponerlas a las tiras con que cerraba las sandalias de la manera en que hacían los gentiles, implicaba que ya te dejabas de identificar de alguna manera con los judíos. Ay, ay. Y entonces preguntan, ¿y cuándo se considera en público? Dijo Rabbi Jacob en nombre de Rabbi Yohanan, menos de 10 personas no se considera en público. Entonces, hacer uno de estos tres pecados grandes o hacer hasta un pecado menor
en público, por lo menos delante de 10 personas, y según algunas de las fuentes tiene que ser 10 judíos, implica que uno está haciendo un sacrilegio. Por eso, en situaciones así muy, muy extremas, se debe preferir el martirio a la transgresión de la ley. Pero otra vez no estamos hablando de un asesinato o de una cosa así, estamos hablando de una situación muy, muy extrema en donde quieren hacer que los judíos dejen su fe, y en esos casos uno debería preferir hasta morir a no hacer esas terribles transgresiones. Otra vez son casos muy extremos, si no la vida humana tiene más valor, y vamos a ver enseguida otra fuente que lo trata de comprobar también de interpretación de los versículos. Uno no ni mata ni comete martirio si no es una cosa muy, muy, muy extrema. Maimónides también codifica sobre esto en el mismo Mishneh Torah, pero en las leyes de principio de la Torah, escribe todo lo mencionado, que dijimos que hay momentos en que uno por ahí tiene que cometer martirio, se aplica cuando no hay un decreto, pero en épocas de decreto, por ejemplo, cuando un rey cruel como Nebuchadnezzar y sus aliados, que Nebuchadnezzar es el rey de Babilonia que destruyó el primer templo de Jerusalén, imponen decretos contra los judíos para anular su religión o alguno de sus preceptos, hay que sacrificar la vida aún por otro precepto, así lo obliguen a transgredirlo frente a 10 judíos o a frente a no judíos. Si una persona se sacrifica en casos en que se dictaminó transgrede y no te sacrifiques, en hebreo yaregu bal yabor, es culpable de su propia muerte. ¿Cuán fuerte es esto? Que si no hay una causa extrema que lo justifique, yo estoy pecando si digo mejor me muero y no peco, porque la mayoría de los pecados se pueden transgredir si es para salvar una vida y aún la propia vida. Pero si una persona se sacrifica en casos en que se dictaminó sacrifícate y no transgredas, santifica el nombre de Dios, Kiddush Hashem, y si lo hace frente a 10 judíos, santifica el nombre de Dios en público. O sea que otra vez él lo codifica esto, no solo está en el Talmud, sino que dice estos casos muy extremos en donde quieren que los judíos no puedan seguir viviendo su fe, se considera santificar el nombre de Dios, pero en cualquier otro caso, quitarse la propia vida está totalmente prohibido, no es una religión que fomente el martirio, la vida humana vale demasiado, y aunque haya que transgredir alguna ley, se lo hace en estos casos extremos. ¿Algún comentario? Bueno, uno de los conceptos principios muy importantes en la halajá es pikuach nefesh. Pikuach nefesh es cuando hay un peligro de vida, a la vida humana. Y tratan los rabinos discuten cuándo es, además de estos casos que dijimos de orden del rey o algo por el estilo, de casos en donde quieren que los judíos dejen de lado su propia religión. ¿En qué otros casos podríamos decir que quizás la persona puede transgredir una ley, aunque no sea un caso tan extremo como los que hablamos recién? Y para explicar esto, en el libro de Levíticos dice, observaréis mis leyes y mis mandamientos, los cuales habrá de cumplir la persona para que viva a causa de ellos. En hebreo dice Bajai Bahem, la traducción que encontré no era muy buena y la cambié, pero no sé tampoco si es ideal. Pero el hebreo es que vivas a través de los mandamientos, que vivas cumpliendo los mandamientos. El hebreo es mucho más fuerte y no que sea una fuente que le da sentido a tu vida, que le da
significado a tu vida, ¿no? Entonces, la idea es que uno cumple las leyes para que vivamos cumpliendo esas leyes, que nos llene de vida y de sentido Ay, la vida. Sí, ¿querías decir algo a alguien? No, escuché algo, pero... Entonces la perdón. Mishnah lo conecta también con el tema de Shabbat y dice que cualquier peligro potencial a una vida humana se llama Safek Nefashot, que tenemos una duda de que la persona pueda poner su vida en peligro, que haya un peligro potencial, revoca el Shabbat. O sea, si una persona se siente mal, está enferma, no sé, hay una tormenta terrible y por ahí tiene miedo que se le va a caer el techo, no sé, cosas así muy... que uno entiende o uno está en un lugar que es peligroso o está cerca de gente que es peligrosa, entonces uno no puede decir, bueno, es Shabbat, así que voy a esperar porque es Shabbat. No, si tenés una posibilidad de que tu vida está en peligro o que hay alguna situación que es peligrosa o que existe la posibilidad, aunque no sea una seguridad de que ocurre algo grave, entonces uno no puede decir, bueno, no importa, es Shabbat, así que voy a aguantar. ¿Sí? Yo me acuerdo en la comunidad en la que yo crecí en Buenos Aires, había un señor que no me acuerdo si era Shabbat o Yom Tov, que se sentía mal y por no subirse a un auto en Shabbat se fue caminando y se murió, porque se ve que estaba en una condición donde tendría que haberse cuidado a sí mismo. También me acuerdo una vez que estaba con mi hija en la plaza y de repente un perro la tiró y se le abrió, o no, una bicicleta la tiró, no me acuerdo qué fue, se le abrió la frente y no es que la voy a dejar con la puerta, con la frente abierta hasta que termine el Shabbat, no, me subí a un taxi y la llevé al hospital. Uno no puede estar esperando y decir, ah, no, el Shabbat no lo hago. Es algo que uno normalmente no lo haría, ¿no? Pero que acá hay una situación que tiene que ver con algo peligroso, entonces uno puede dejar de lado cumplir el Shabbat en ese momento. Y lo que es muy interesante que el Talmud dice en el Tratado de Yomá, que tampoco digo, bueno, ya que esto implica no cumplir con el Shabbat o hacer algo que no corresponde hacer en Shabbat, mejor voy a buscar uno judío, mejor le pido a un nene chiquito que lo haga porque no quiero transgredir. No, estas cosas no deben ser realizadas por no judíos o menores, sino por judíos adultos, hasta destacados, hasta gente importante, hasta no decir, ah, bueno, mejor agarro un nene que me lo haga. No, si vos ves que alguien está en peligro, si vos ves que la situación de alguna razón es peligrosa y la única manera de resolverlo es transgredir el Shabbat para salvar a esa persona o para evitar el peligro que hay, hasta una persona importante, hasta un adulto tiene que hacerlo. Y también hay una ley que dice, por ejemplo, si alguien tiene que tomar un remedio una semana y se lo dan para tomar el viernes y dice, no, voy a empezar a tomar el sábado a la noche, así mejor no tomo remedio en Shabbat, porque hay gente que no toma remedios en Shabbat porque originalmente los remedios se tenían que preparar en el Shabbat y quedó esa prohibición. Entonces, no, muy claramente dice la ley, no haces eso. Tenés que tomar el remedio, tenés que tomar un antibiótico, lo que sea, empezás ahora mismo, no decís, ah, voy a esperar en Shabbat, después de Shabbat, así no tengo que tomarlo en Shabbat. Y así otras cosas. Tenemos una religión que le importa la vida de las personas. Y si bien tenés reglas, tanto rituales como éticas, y las reglas rituales también son importantes para nuestra relación con Dios, cuando vos tenés un peligro de vida que puede ser por guerra, por enfermedad, por terremoto, no sé, puede ser por un montón de causas. Eh, la vida, tanto la nuestra como la de los demás, es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho en esos casos tenemos la posibilidad de transgredir y como empezamos con lo de las guerras, queda muy claro que una guerra es una situación de esas.
en donde la vida de la gente está en peligro, ¿sí? Por supuesto, no todo el mundo puede salir a la guerra, hay gente que no está preparada y no puede, pero el que está preparado y el que tiene la edad y la fuerza suficiente, no puede decir, ah, no, no, yo no, porque yo tengo que ir a estudiar, o yo no, porque eh, porque Dios me va a cuidar y entonces no necesito hacerlo, ¿no? En el Talmud de Babilonia, la hoja siguiente, espera, a ver si que no quiere bajar. Diana, una Sí, pregunta. ¿Pero decime. realmente estaríamos hablando de transgresión o realmente, bueno, como hay responsas rabínicas que ya... No te oigo. Ah, entonces estaba hablando que podríamos estar hablando de transgresión de esto que es pikuach nefesh, que es que prevalece la salud ante la imposición de guardar Shabbat, por ejemplo. Si estamos hablando de transgresión, porque no sería transgresión, al estar priorizando algo que es importante. Bueno, lo que Entonces, pasa es que la ley siempre evoluciona, ¿no? Primero, como dije al principio, creo que vos no entraste, no somos ley bíblica de la Torah escrita, ¿no? De entrada seguimos como los sabios interpretaron la ley bíblica del texto bíblico. Pero aparte de eso, la ley siempre evolucionó y sigue evolucionando porque siempre hay nuevas circunstancias, al igual como en una ley civil el juez no tiene todas las respuestas en la Constitución, en las leyes, sino que a veces tiene que poder interpretar y aplicar y tratar. Lo mismo en la ley judía, la ley siempre sigue evolucionando. Pero uno de los temas, por ejemplo, con el tema del Shabbat, sabemos que cuando primero empezaron las guerras con los macabeos, no quisieron salir a luchar porque dijeron es Shabbat y no podemos transgredir el Shabbat. Y después cambiaron la ley y dijeron, no, cuando tenés que proteger y proteger la vida, podés salir a luchar en Shabbat. O sea que obviamente que las circunstancias te llevan a veces a cambiar la ley, tenés que basarte en las fuentes y tenés que interpretar según las reglas del sistema, pero no tenés más remedio que estar dando nuevas respuestas. Hay temas, por ejemplo, que cambiaron las circunstancias, pero hay temas que no existían. Pensá, por ejemplo, en todo lo que hay en la medicina hoy en día en cuanto a, ¿cómo se llama? Inseminación artificial y trasplantes y un montón de cosas que no existían. Entonces vos tenés que tener una manera de dar una respuesta, porque no podés decir, ah, bueno, esto no estaba en el Talmud, entonces no tenemos respuesta. Entonces es obvio que la ley va a evolucionar, pero originariamente la ley decía esto no se hace. Entonces ahora vos tenés que explicar y tenés fuentes en las cuales apoyarte, que en determinadas circunstancias eso ya no se llamaría transgredir, digamos, como es lo que vos decías, ¿no? Ya sería una circunstancia válida en la cual no voy a cumplir esas leyes, porque más importante que eso es cuidar la vida de las personas. claro, nos tenemos que adelantar en la sensatez desde estudiando cuál es el pensamiento dentro del Talmud. Tenemos que esperar a que haya una respuesta rabínica o realmente se puede argumentar una solución a un avance, porque sabemos que las respuestas rabínicas vienen un poquito, por ejemplo, el uso del coche en Shabbat, ¿no? Eh, se hizo después, se hizo por una necesidad. Mira, Entonces, hay respuestas rabínicas también en el mundo ortodoxo, no solo los ejemplos que me estás trayendo, muy distintas. A veces en distintos momentos y en distintos lugares, en distintas circunstancias, pero a veces también en el mismo momento la gente interpreta las fuentes de manera distintas. O sea que por eso te dicen que tenés que elegir quién es el rabino al que consultás. Y hay que saber elegir no a los más extremos que siempre te van a decir que no, que es lo más fácil decir todo que no se puede, ¿no? Pero por supuesto que hay variantes, pero también cuando tenés a veces depende a qué juez llegás, te puede dar una determinación distinta del caso, ¿no? Porque depende cómo lees. Lo importante es que la teshuvá esté basada en las fuentes según las reglas del sistema. Y cuando a veces veo que la teshuvá tiene forma de teshuvá, pero en realidad está desvirtuando las fuentes, entonces para mí no vale. Pero cada uno tiene que decidir
cuáles son las respuestas que se dan, porque hoy ya no hay un Sanedrín, digamos, que te da una respuesta para todo el pueblo de Israel, no existe eso. Entonces, tenemos la otra fuente en el Talmud de Babilonia, donde nos enseñan de dónde aprendemos que el peligro de vida humana revoca el Shabbat. Entonces había varios rabinos que estaban de viaje y uno le pregunta de dónde aprendemos que el peligro de la vida revoca el Shabbat, y citan ese versículo que les traje antes, Bajai Bahem, y dice que viva a causa de ellos y que no que muera a causa de ellos. La Torah está para que vivamos por medio de la Torah, no que muramos, no, que, ¿viste? No es que tenemos un ideal de morir por la Torah, no. Si tenés que morir es por una causa muy extrema, pero no es un ideal morir por la Torah. El ideal es vivir por la Torah, no morir por la Torah. Y ahí hay en ese folio del Talmud, si alguna vez lo quieren leer, hay un montón de distintos versículos de donde intentan aprender la importancia que tiene o la posibilidad que existe ya interpretando las fuentes para, a veces hay que hacerlo. Y Rashi en un comentario sobre otra página, cuando dice que viva a causa de ellos y que no muera a causa de ellos, él dice, el motivo para esto es que la vida de los judíos es más valiosa para Dios que las mitzvot. Lo importante es la vida y no el precepto si te va a costar la vida. Después, en otra fuente talmúdica, del Talmud de Babilonia, dice, si los gentiles sitian poblaciones judías, no podemos enfrentarnos con ellos armados ni profanar el Shabbat por ellos. ¿Cuándo corresponde esto? Cuando vienen por asuntos económicos, pero cuando vienen por asuntos de vida o muerte, se les puede enfrentar con armas y profanar el Shabbat. Y en una población fronteriza donde supuestamente es más peligroso, aun si no vienen por asuntos de vida o muerte, sino por paja y heno, se los puede enfrentar con armas y profanar el Shabbat. O sea que hay circunstancias donde nos vienen a atacar, que obviamente se puede profanar el Shabbat, y así también casi las mismas palabras que el Talmud codifica Maimónides, y agrega que cada judío que esté en condiciones de hacerlo está obligado, dice, es una mitzvah, a ir a ayudar a sus hermanos sitiados y a salvarlos de los gentiles, y está prohibido postergarlo hasta después del Shabbat. No decir, bueno, voy a esperar unas cuantas horas y después voy. No, ahora, si hay un peligro así, que hay un peligro de vida y muerte, hay que en forma inmediata salir a ayudar a los que están en peligro de vida. ¿Sí? Y después el Shulchan Aruch, que ya es el siglo XVI, agrega que no solamente si ya empezó la guerra, sino aún si todavía no han venido, pero planean venir. Cuando vemos que se están acercando los enemigos y todavía no llegaron, ¿sí? Yo a veces pienso en cuando empezó la guerra con Ucrania, se estaban acercando los rusos y nadie hizo nada. Esperaron hasta que entraron. Es muy tarde ya, ¿no? Tenés que a veces darte cuenta que el peligro viene en camino, y entonces, aunque sea Shabbat, tenés que salir para que no puedan llegar. Y agrega después en el próximo párrafo, hay quien dice que en nuestros tiempos profanamos el Shabbat aun si vienen por asuntos económicos, pues si no les permitimos saquear el dinero, matarán, por lo que se convierte en un asunto de vida o muerte. De todos modos, todo depende de la situación, eso dice otro rabino de la época medieval. Entonces, acá vos ves cómo pasó el tiempo, estamos en el siglo XVI, vos que decías del tiempo. Dicen, bueno, pensamos que vienen para robar, pero tenemos miedo que si no encuentran bastante lo que robar, o si no hay gente que se resiste o lo que sea, pueden llegar a matar. Entonces no tenemos que esperar hasta que vemos que están por matar. Tenemos el derecho y la obligación hasta, porque lo están incluyendo como en Milhemet Mitzvah todo esto, la obligación de no permitir que la situación escale y salir a defender, no importa si es Shabbat, aunque sea Shabbat. Por supuesto que no es solo el Shabbat, pero el Shabbat la pregunta surgía más agudamente, porque había gente que pensaba que no, ¿cómo voy a transgredir el Shabbat? No, todo el tiempo nos insisten que la vida humana es más importante que cualquier mitzvah, incluso que cumplir el Shabbat. Pero ¿y cuando llega una persona que dice que
no trata de Sabbat y todo, y se defiende en que santifica el nombre de Dios, ¿no? En Kedusha Hashem. Entonces, claro, ¿cómo le haces No, entender a pero esta dijimos persona que que es antes más... que hay muy pocas circunstancias en las que vos podés decir santifico el nombre de Dios y no transgredo. Y tiene que ser si te quieren obligar, por ejemplo, a hacer idolatría o a asesinar a alguien o a hacer algo incestuoso o adúltero o algo así. Y algunos hasta dicen que tiene que ser en presencia de 10 para que realmente se considere un sacrilegio. Entonces, si alguien te dice, come no kasher o viola el Shabbat, y si no te mato, la ley es que tenés que hacerlo porque tu vida viene primero. Incluso hay un comentario que aparece también en el Talmud que dice que es preferible que vos violes un Shabbat para que puedas cumplir muchos más Shabbatot. ¿Sí? Entonces, no es una ley, yo estaba pensando recién, muchas veces escuchamos de los islamistas extremos la cuestión de jihad, de morir por la religión. Morir por la religión no es algo que se subraye. Morir por la religión puede ser en un caso muy extremo, ¿no? Y creo que en nuestros días casi no existe un caso así. Puede ser que exista alguno en algún lugar algo muy extremo, pero en general ya no estamos en épocas donde existe un rey que controla, qué sé yo, medio continente y que si no hace lo que te dice, vienen y te matan, ¿no? No. Ahora, hay un lugar en el Talmud donde también dice que ni siquiera necesito la justificación de Pikuach Nefesh para combatir en Shabbat, que de entrada, por otro lado, podemos explicar por qué se puede luchar en Shabbat. Hay un versículo en Deuteronomio donde dice que cuando uno va a conquistar un territorio enemigo, dice, otra vez, las traducciones de estas son rarísimas, pero es lo que encontré y no tenía tiempo de recto traducir. Solamente el árbol que sepas que no es árbol para comida, o sea, un árbol que no tiene frutos, a él podrás dañar y podrás talar y podrás construir cerco a la ciudad que está combatiendo contra ti hasta su derrumbe. Es un castellano horrible, pero entendieron lo que quiso decir, ¿no? Lo que quiso decir es que si vos querés hacer en esa época que no había cohetes ni nada de eso, entonces vos hacías un cerco y encerrabas a la gente para que no pudieran salir. Si querías tirar abajo los árboles para hacerlos, tenías que tener mucho cuidado de no tirar abajo árboles que tienen fruto. Y después seguís luchando contra contra ese enemigo y sitiándole la ciudad hasta que lo destruís. Ad ritá en hebreo. Hasta que se derrumba, hasta que se destruya, podés seguir luchando. Y acá no dice nada del Shabbat, pero los sabios lo aplicaron al Shabbat y dijeron así: enseñaron nuestros sabios, las ciudades de los gentiles no deben ser sitiadas menos de 3 días antes de Shabbat, pero una vez comenzado el sitio, ¿no? No hay que interrumpirlo. Así decía Shammai. Shammai es el compañero de Hillel de la época pretanaítica, hasta su derrumbe, ad ritá, aún en Shabbat. O sea que él interpretó, cuando hay palabras que realmente no las necesitas, que el texto parece que sobra, que tranquilamente podías decir, podrás construir un cerco y podrás hacer... ¿Y para qué hasta su derrumbe? Es que él siente que nos vino a enseñar algo más. Y dice, si el texto nos agregó estas palabras, es porque quiso decir que aún en Shabbat tenés derecho de destruir la ciudad, derrumbarla, terminar con el enemigo que te quiso atacar a vos. Y entonces los que citan esta fuente dicen que en realidad ni siquiera necesito la justificación de que es por el peligro de vida. Si recordamos el especial cuando se habla de Milhemet Mitzvah, estamos hablando de defender nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra vida de pueblo. Puede ser que no nos quieren matar a todos, ni siquiera,
Y puede ser que no es que está la vida en sí, la vida física en peligro, pero según esta interpretación, en esos casos, aún en Shabbat uno tiene derecho de salir a luchar y vimos que hay quienes en Fuente Talmúdica que leímos antes decía que en muchas circunstancias se podría aplicar esto. También estuve pensando cuando estaba escribiendo que la guerra esta, la guerra en la que estamos todavía, empezó en Shabbat, Simchat Torah, ¿sí? Las dos, Shabbat y fiesta era. Eh, y ni siquiera los religiosos que sirven en el ejército lo pensaron dos veces, salieron a luchar, lo pensaron dos veces, porque no podés en esas circunstancias decir, ay no, pero es Shabbat, quizás tengo que esperar, te tengo que saber, no. Estamos en una situación peligrosa y aunque, bueno, en este caso sí, mataron y violaron mucha gente, pero aunque no hubieran hecho eso, no podías dejarlos conquistar la tierra y limitar tu libertad y limitar tu soberanía, etcétera, etcétera. Entonces, hasta su derrumbe aún en Shabbat. Ok, otra cosa que a mí me pareció muy interesante y que Golin dio en su Teshuvah, pero a mí me pareció interesante, es esta frase que aparece en varios lugares en el Talmud sobre no fiarse de los milagros, y muchas veces justamente escuchamos de gente que dice, no, no hay que hacer nada, nos va a venir un milagro del cielo. Y en una de sus codificaciones, Maimónides dice, así como yo no digo, si tengo hambre, bueno, no voy a comer y por milagro voy a subsistir, o si estoy enfermo, no digo, no voy a tomar un remedio y bueno, igual me voy a curar. Eso se puede aplicar en muchos otros aspectos de la vida, donde vemos que hay una situación peligrosa y ante todo tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos y no es que no se puede esperar que Dios también nos ayude y rezar porque Dios también nos ayude, pero no apoyarse exclusivamente en que la ayuda venga del cielo, ¿no? Entonces, por un lado, tener cuidado y saber a dónde uno se mete o uno no se mete, esto en la vida cotidiana también, en qué zonas uno no tiene que caminar solo, oscuro, de noche, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para evitar consecuencias graves. Entonces, tener cuidado y tampoco decir, ay, bueno, está bien, yo voy a hacer cualquier cosa y que me venga la ayuda de arriba. Entonces, el Talmud de Babilonia dice en forma muy clara, una persona nunca debe pararse en un lugar peligroso y decir que le ocurrirá un milagro, porque quizás esto no suceda. No puede estar esperando que venga el milagro del cielo. Primero, cuídate vos todo lo que puedas. Y después, si también Dios te ayuda, bien, pero vos no podés estar pendiente nada más de eso. En el Talmud de Babilonia en Julín hay una frase también muy interesante. Esto traen un montón de ejemplos no traje todos los ejemplos porque es muy largo, un montón de ejemplos de cosas que no hay que hacer, ¿no? Que pueden ser peligrosas, que nos pueden causar problemas, etcétera. Una lista larguísima de cosas y dice que no hay que hacer todas esas cosas porque esto prueba que las reglas referentes a un peligro de vida son más estrictas que las de prohibiciones rituales. En hebreo dice Jamira Sakanta Meisura. Es como que hay que tener más cuidado, hay que ser más cuidadoso y más estricto cuando vemos que hay un peligro que con el tema de las prohibiciones rituales, que muchas veces en muchos círculos quieren que sea la comida, por ejemplo, glad kosher, súper recontra kosher. No hace falta súper recontra kosher, hace falta kosher, ¿no? Entonces uno no tiene que ser súper recontra estricto más allá de lo que la ley exige, pero sí hay que tratar de ser súper recontra estricto con las cosas que te pueden poner en peligro la vida. Y es más peligroso y hay que ser más estricto en esos temas que en temas rituales, dice el Talmud. Sí, Diana, hay una Sí. cuestión a mí que siempre me molesta un poquito con esto, que este cuidado que tenemos y esta preservación de la vida, que sí que es cierto que hay que tenerlo,
pero con esto es con lo que juegan nuestros enemigos, con con este aprecio que tenemos a la vida, que la santificamos y que con esto es con lo que juegan, porque ellos realmente lo que están haciendo es no santificar, adorar la muerte, morir A mí lo que matando. me molesta con Entonces, esto, porque en Israel hay una, ¿cómo se llama? Hay un extremismo de derecha mucho más grave del que jamás hubo. Hay gente que dice todos los palestinos son Hamás, se los puede matar, se les puede hacer cualquier cosa, son nuestros enemigos, son todos, qué sé yo. A mí, yo creo que la vida humana es la vida humana. Y obviamente que si hay palestinos que son asesinos, terroristas, lo que sea, hay que aplicar todo lo que, ¿viste? Hacer todo lo que haya que sí, hacer para evitar que lleven adelante sus designios. Pero la vida humana es vida humana, no importa si es de palestino o si es judío. Y no, a yo veces no digo, estoy diciendo eso, estoy diciendo que cuántas veces juega en nuestra contra sí, este aprecio que tenemos por la vida, porque ellos saben muy bien, los que no ah, nos quieren, saben muy bien que tenemos un aprecio de la vida, que somos capaces de intercambiar un ser humano por 1000 indeseables. Entonces, en este aprecio, ¿cuántas veces caemos en la vida cotidiana, en Europa, por ejemplo, yo en Madrid? Eh, Nos escondemos o no nos escondemos, no voy a decir escondernos, nos ocultamos un poquito o como una vez me señalaron a mí que yo me escondía, me dijeron, yo cómo me voy a esconder, tú no me sabes reconocer como judía. O sea que cuántas veces por no ser presentes en la sociedad, cuántas veces este cuidado nos lleva a ser un desconocido, un otro irreconocible. Este es el problema. mira, vos no querés dejar de ser una persona ética con valores. Y si tu enemigo lo aprovecha, viste, hay que tratar de limitarlo cuanto puedas, pero tampoco justifica que nosotros nos volvamos los mismos animales. Y hay algunas cosas que están pasando hoy en día que son muy molestas. Acaban de llevar a juicio a 5 no sé si sale eso en Europa y en otros lados, a 5 soldados de reserva que en el comienzo de la guerra, cuando llevaban a los terroristas a Sde-Teiman, a un lugar en el sur, hubo 5 soldados de reserva que les aplicaron taser, les hicieron, no sé qué, ¿cómo se llama? Le metieron algo en el ano, Sí, sodomizaron, sí, le abusos. rompieron las costillas, le hicieron un agujero en el pulmón. Mira, una cosa horrible. Y estos 5 están ahora en juicio, pero hay muchos más que hicieron cosas. Igual puede ser que en mucha menos proporción que los eh, terroristas, pero eso no me hace muy feliz igual. Obviamente que en menos proporción, pero hubo muchos casos de soldados que hicieron cosas porque los miran a los terroristas y dicen, todos los palestinos, todos los gazatíes son todos terroristas y son todos, se les puede hacer cualquier cosa, ¿viste? Y si llegamos a ese punto, perdimos nuestra humanidad. Y a veces Nuestra, puede ser que tu enemigo aproveche eso. ¿Qué vas a hacer? Tenés que tratar de hacer lo mejor posible, pero la respuesta no está en cómo está pasando ahora en los territorios, que a veces entran estos extremistas a una aldea donde hay árabes que por ahí no tienen nada que ver con nada, pero como son palestinos, entonces les pueden quemar los olivos, les pueden quemar el auto o la casa, o los pueden matar o lastimar o lo que sea porque son palestinos, ¿no? Y eso es sí, porque son no musulmanes. deberíamos No, llegar nunca a eso. Y no, lamentablemente, dejaríamos de ser, perderíamos nuestra identidad, porque realmente parte del judaísmo se basa en estos valores éticos de respeto al otro. sí, sí, alguien escribió acá algo. Ah, Lili, que tiene que salir. Bueno. Bueno, igual casi se nos acabó el tiempo, pero quería dar unos minutos por si alguien quiere hablar más y quería terminar con este último. El Remá es Rabbi Moshe Isserles, es el Ashkenazí que comenta que está agregado a la codificación de José Caro en el Shulchan Aruch.
Y él agrega en la codificación que habla de este tema, dice así: del mismo modo, debemos tener cuidado ante cualquier cosa peligrosa. Él ahí trae una serie de ejemplos y dice: tenés que tener mucho cuidado con cualquier cosa peligrosa, pues las reglas referentes a un peligro de vida son más estrictas que las prohibiciones rituales, es lo que vimos en el Talmud arriba. Y uno debe tener más cuidado con un peligro dudoso que con un isur dudoso. O sea, si vos no estás seguro que es peligroso, igual actúa como si fuera peligroso. Si no estás seguro que está prohibido, es menos grave que si no estás seguro que hay un peligro de vida. Y todas estas cosas son a causa del peligro, y una persona que cuida su vida debe alejarse de ellas. Y está prohibido confiar en un milagro. Prohibido, dijo, o poner en su vida en peligro en estos casos. ¿Sí? En la teshuvá la que quiera después me puede pedir la fuente, se las puedo mandar en traducción, pero en la teshuvá del rabino Golinkin, él también trajo una serie de ejemplos que a veces los Haredim dicen bueno, que los que estudian no necesitan ser cuidados, que todo van a estar cuidados de por sí mismos, o este tipo o que Dios cuida de todas las personas simples que están cumpliendo la Torá, etcétera, etcétera. Y en realidad, en el tema de la conscripción, una de las causas que él piensa que va mucho más allá del tema legal es que tienen miedo que al servir en el ejército y tener contacto con no religiosos, se puedan llegar a ir de la religión. Y en realidad es culpa de ellos porque tendrían que enseñarles que no todos son religiosos y saber cómo enfrentarse con la otra, con gente que piensa o actúa distinto. Dani. Sí, quería hacer una pregunta y ya no tenemos que ir, pero me apuro rápido. Me quedé con el tema de Bamidbar, con el tema de las tribus de Rubén y Gad, que la verdad que nunca lo había visto así y está muy claro. Entonces yo me pregunto, en una yeshiva, por más ortodoxa que sea, leen Bamidbar, leen Mishneh Torah, estudian el Talmud Babli. ¿Qué interpretación le dan a estas cosas que, sobre todo en Bamidbar con Rubén y Gad, está para mí muy claro? Pero en el texto ahí no dice que es Reshut o Mitzvah, eso es posterior. Pero de todas maneras, vos escuchás a los rabinos ultraortodoxos de hoy en día y le encuentran la vuelta. Y les dicen: está prohibido que ustedes hagan la conscripción. Así les dicen: está prohibido, aunque los pongan en la cárcel, aunque sea lo que sea, está prohibido. Entonces encontrás quien hace una interpretación muy extrema. No sé, yo no las leí exactamente como lo escribieron, pero siempre le pueden buscar la vuelta, la circunstancia el gobierno que es como un gobierno goy porque son todos laicos que no cumplen nada. No sé exactamente cómo es que está escrita la teshuvá, pero tenés rabinos ultraortodoxos que les dicen a los alumnos que algunos vienen y les consultan: ¿pero me puedo presentar? No, bajo ningún concepto no te presentes. Está prohibido que te presentes. Y otra Por eso cosa, digo, hay que también saber a quién preguntarle, porque a veces una interpretación así muy extrema y al final tenés alumnos que te toman a vos como el referente y te van a hacer caso, porque este es el Rosh Yeshiva, ¿cómo le voy a decir está mal lo que estás haciendo? Entonces muy pocos se están presentando, a pesar de que les mandan la orden de presentarse, muy pocos relativamente se están presentando. bien, y una chiquita, respecto a lo de Milhemet Mitzvah, los 7 pueblos de Canaán no existen más, ¿verdad? No, Y no existe. Amalek tampoco, pero eso, digamos, así como la ley evoluciona, a lo largo de la historia hubieron otros Amalek y hubieron otros pueblos y los hay hasta el día de hoy. Nunca se pensó o se vio una manera de actualizar esa realidad, porque claro, si un pueblo desaparece, si Amalek desaparece, pero fueron habiendo más a lo largo de la historia del Pero pueblo. primero que Amalek se volvió un símbolo para cualquiera que te quiere destruir en realidad. Y viste que hasta Maimónides dice que si vienen a atacarte y te quieren destruir, tenés derecho de reaccionar y de matar aunque sea en Shabbat.
O sea que no está ya, puede ser que bíblicamente eran los 7 pueblos de la conquista, pero obviamente esos pueblos no existen, y si viene un islamista extremo y me quiere matar, yo no puedo decir, ah, pero no es, no son los 7 pueblos, ¿viste? No, no. Siempre la ley tiene que evolucionar y responder a las necesidades del momento, si no, la ley se vuelve obsoleta, y eso es cierto para cualquier sistema legal, no solamente para la halajá. Bueno, lamento que tenemos que interrumpir porque acá me avisan que me pasé por un minuto. Tienen que pasarse a la otra clase y yo me tengo Gracias. que pasar en inglés. Ah, muy bueno. Muchas Chao, gracias. Gracias, Gracias. Diana. Hola, Cabo, gracias. chao, Denis. Bye. Gracias, muy interesante. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, Diana. De nada, chao. Chao, Leo. Chao. Gracias, Diana. Chao.